Hola a todo el mundo y os doy la bienvenida a Dani Cultura. El podcast que con una visión permacultural va a tratar diferentes temas que seguro que te interesan. El proyecto nace en un canal del YouTube del mismo nombre al cual te invito a que te suscribas. Formo parte de una red de podcast, Podcastidae. Échale una ojeada, seguro que hay algo que te interesa. Espero que os encontréis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Dani Cultura. Como siempre, daros las gracias sobre todo por vuestro tiempo, porque lo valoro mucho. Valoro mucho el ratito que echáis escuchándome hablar por aquí en el podcast y viendo mis vídeos que hay en el YouTube, que por cierto, si me acabas de descubrir a través de este podcast, que sepas que hay un canal del YouTube con el mismo nombre en el que, pues cuento diferentes cosas que si has llegado, como siempre digo, hasta este pequeño podcast, seguramente te interesen. Quizás te gusten, así que id allí a suscribiros. Os invito a que os suscribáis y me transmitáis vuestro feedback a través de comentarios, que yo agradezco enormemente, de tal manera que muchos de esos comentarios al final se acaban trasladando a ser un tema de conversación en este podcast o un vídeo o algo así. De hecho, de lo que voy a hablar hoy surgió no surgió exactamente en el canal del Telegram, pero más o menos, porque un día me puse a contar una cosa que os voy a contar ahora mismo a todas y a todos, y surgió eso en el canal del Telegram, que también os invito a que os unáis ahí. Hay una pequeña gran comunidad en la que se comentan muchas cosas muy enriquecedoras para todos y que a mí me encanta. A mí lo que se está generando con este proyecto de Anicultura, lo que más me gusta es la comunidad. No me cansaré de decirlo. Podéis poneros en contacto también conmigo a través de un correo electrónico, sistemadanicultura@gmail.com. De hecho, hace poco he recibido un email pidiéndome que a ver si me apetecía, desarrollar un tema que sí me parecía bien, y yo pues recojo el guante y probablemente desarrollaré de una u otra forma el tema que se me ha propuesto vía correo electrónico. Así que os animo a que os pongáis en contacto por esa vía, pues si queréis que yo desarrolle algún tema o lo que sea. Y algo que nunca digo, y voy a empezar a decirlo, es que si queréis mandarme audios al correo electrónico, pues podéis hacerlo, y así yo los puedo integrar dentro del podcast y así daros aún más voz dentro de este proyecto. Si queréis dar un pasito aún más grande y queréis apoyar el proyecto de manera económica, podéis hacerlo en el YouTube, haciéndoos miembros por el precio más o menos de un café o algo así. Pues a mí me ayudáis mucho pues a mejorar equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, si os gusta este contenido, compartidlo y hacedmelo ver a través de comentarios, que a mí me enriquecen y nos enriquecen a todos. Y sin más dilación, os voy a contar precisamente eso que dije y que comenté en el grupo del Telegram. El episodio hoy va a tratar de la distribución y la propiedad de la tierra, al menos aquí en España, que es de donde yo vivo, donde yo resido y sobre donde yo puedo recolectar de manera más fácil datos fiables, y podría hacerlo de otros países, pero es más fácil para mí hacerlo aquí. Además, no es que conozca al 100% la situación, pero yo viví una situación, valga la redundancia, que me hizo pensar mucho sobre la propiedad de la tierra.
El caso es que yo mis primeros, de manera digamos más reciente, porque yo de chaval, pues en mi pueblo yo ya tuve cierta experiencia pero ayudando a un tío mío en el huerto y demás. Pero de manera más reciente, mi más reciente acercamiento al tema huerto fue, pues bueno, como mucha gente en una ciudad, pues a través de macetas, maceto huerto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, como podéis imaginar, se me quedó ciertamente pequeño. Se me quedó pequeño y entonces necesité pues de tierra. Necesité tierra y me puse pues a buscar de qué manera podía yo, cerca de mi hogar, encontrar algo, un pequeño trozo que me permitiese arrancar e iniciar un huerto. De hecho, ese huerto que conseguí arrancar está en los vídeos iniciales del YouTube. En ese huerto fue donde pasé, digamos, de el maceto huerto o macetas a lo que es la tierra. Pues bien, ese proceso no me resultó ya de inicio fácil. Fácil no me resultó. ¿Por qué? Porque podéis, por ejemplo, pasear alrededor de las ciudades o incluso en los pueblos y demás, y veis muchas fincas paradas que decís, no hacen nada con eso. Pues no hacen nada y además no facilita a los propietarios el hecho de que alguien haga algo. Me resultó muy complicado encontrar una finca que me pudiesen alquilar un cacho o la finca entera. Eso prácticamente no lo encontré. De hecho, inicialmente lo que conseguí fue que un chico me alquilase unos pequeños metros cuadrados, pues para que yo arrancase un huerto. Como yo atesoraba ciertos conocimientos, pues a este muchacho le interesó que yo entrase dentro de esa finca, pues bueno, pues para ayudarle y demás. Por una u otra razón, o varias, ese proyecto no salió bien. Podríamos decir, de manera sincera, que no salió bien. Yo no me encontraba a gusto por las razones que fuesen. Y entonces abandoné ese lugar. Lo abandoné, pero quería seguir haciendo huerto, quería seguir haciendo huerta, seguir aprendiendo y seguir mejorando un poco el planeta según mis éticas permaculturales, que ya sabéis que cuando puedo siempre os las cuelo, y este va a ser el momento. Ya sabéis que las éticas permaculturales abogan por un cuidado del planeta, un cuidado de las personas y un reparto justo. En este episodio vamos a tocar un poco todas esas éticas, porque una huerta bien manejada cuida mucho del planeta, cuida mucho de las personas, dado que nos da de comer y demás, y el reparto justo sería que las tierras baldías estuviesen a más fácil disposición de gente que quisiese hacer uso de ellas. Y ese es el problema, que no es fácil. ¿Por qué? Mi experiencia en este periodo de transición entre un huerto y otro. De hecho, ese periodo de transición se puede observar precisamente en los vídeos del YouTube. Queda registrado bastante claramente ahí. Bueno, pues cuando yo decidí cambiar de un huerto a otro, mi periodo de búsqueda de tierra, bueno, se dilató varios meses. Como digo, no me estaba resultando fácil. ¿Con qué problemas me encontré? Bueno, yo busqué en diferentes, digamos, sitios de búsqueda de fincas que todos podemos tener en la cabeza. Donde se buscan pisos de alquiler, pues ahí también hay una opción de tierras, terrenos. Terrenos urbanos, terrenos de uso agrícola, etcétera. Pues bien, en esa búsqueda yo me puse en contacto con diferentes personas. La primera persona con la que me puse en contacto, la verdad que me resultó muy entrañable. Un caballero, unos 80 años, había trabajado toda la vida con máquinas agrícolas, tractores, cosechadoras y demás. Bueno, pues yo llamé por el anuncio de una finca y bueno,
yo inicialmente no tenía en la cabeza si alquilar o comprar. Todo dependía de los precios. Pues este caballero con el que tuve una tarde, la verdad que la recuerdo con gran simpatía porque a mí me encantó estar con ese señor. Me recordó a mis tíos del pueblo. Bueno, la cosa es que yo llegué al pueblo donde este hombre tenía la finca y me subí en su furgoneta. El caballero podía haberme asesinado perfectamente y enterrado mi cadáver en cualquiera de las múltiples fincas que me enseñó, porque tenía un número alucinante de fincas, muchísimas fincas. Imaginaos el típico señor con un mono, una funda, la típica funda azul, y que me dijo, sube, ¿tú eres Daniel? Yo sí, pues sube. Y me subí en su furgoneta y empezábamos a recorrer, caminos de concentración parcelaria y demás. Y entonces él me iba enseñando, pues esta es mía, esta es mía, esta es mía, esto es mío, esto es mío, esto es mío, bueno, muchísimas. Tenía fincas de todo tipo, enormes, pequeñas, todas rústicas. Me dijo que, claro, como él se había dedicado toda la vida al tema de los tractores, maquinaria agrícola, trabajar ese tipo de tierras, pues claro, cuando veía una oportunidad las compraba porque él entendía que era algo para él valioso. Pero claro, imagino que él las comprase a un precio razonable, no el increíble precio que quería que yo pagase por una finca rústica de secano de 1.500 metros cuadrados, 20.000 euros, yo no voy a pagar por una tierra así, lo siento. Seguí buscando, me encontré con otra persona de similares características, pero que tenía más en la cabeza hacer negocio más que que otro señor, y lo mismo, pues no bajaban de unos precios absolutamente desorbitados por fincas que tenían paradas desde hacía, podríamos hablar que décadas. No me confundiría mucho si hablo de una década paradas esas tierras. Una década mínimo, 2 probable. Y entonces, pues así está el tema, que hay muchísimas fincas paradas en propiedad de unas pocas manos que después pasaremos a desarrollar. Pero antes de ver la propiedad de la tierra, deberíamos de, saber cómo se distribuyen esas tierras, qué son cada una de las fincas de las tierras, eso que vemos al otro lado de la ventanilla del tren o del coche. ¿Cómo se distribuyen las tierras en España? Y es que esa expresión de no todo el campo es orégano, en este caso es muy pero que muy cierta. Sin ir más lejos, los tipos de tierra en España digamos que se podrían separar en 4 tipos, 4 grandes tipos diferentes. Por un lado, tenemos los prados y pastos. Esto es una superficie de números más o menos redondos, sin entrar en mayor especificación, pero serían este tipo de tierra 8.410.000 hectáreas. Por otro lado, tenemos superficie forestal. Poca definición merece esta tierra, o sea, no por importancia, me encantan los bosques, pero es eso, bosques y demás. La superficie forestal en España son 19.483.000 hectáreas. Otras superficies, que no sé muy bien a qué se refiere este dato, supondrían 5.874.000 hectáreas. Y las tierras de cultivo serían 16.830.000 hectáreas. Estos datos los he obtenido del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y estos datos son a fecha de 2022. Dentro de las tierras de cultivo hay otros 3 subgrupos. Estarían la tierra arable, cultivos leñosos y otras tierras de cultivo. Dentro de estas últimas, de otras tierras de cultivo, estarían los huertos familiares e invernaderos vacíos. Ese dato me llamó la atención. Pues bien, la tierra arable serían 11.309.000 hectáreas. Los cultivos leñosos supondrían 5.375.000 hectáreas.
y esas otras tierras de cultivo dentro de las cuales estarían los huertos familiares supondrían 146.000 hectáreas. Tengo que señalar en este momento que todo este volquete de datos que os acabo de echar a vosotros y vosotras, bueno, todos estos datos se recopilan no de manera estadística ni a través de precisamente del Google Maps ni algo así. No, desde 1990 esta información se toma directamente a pie de parcela en una muestra georreferenciada del territorio nacional en los meses de mayo a septiembre, con más de 200 profesionales que recopilan datos directamente en todo el territorio. Así que imaginad que hay gente por ahí, 200 personas concretamente, que elaboran lo que se conoce como la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivo de España, que publica precisamente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y eso, que hay personas que se dedican a contabilizar cómo están, a qué se dedican las tierras de cultivo y a contabilizar todo ese tipo de cosas. Así que imaginaos qué trabajo que, por otro lado, parece que menos que interesante. Bueno, estas 200 personas son las que, digamos, nos informan un poco de cómo está distribuida la tierra en España. Pero, ¿de quién es toda esa tierra? ¿De quién es? En el canal del YouTube, creo que aquí alguna vez también lo he mencionado, a mí me gusta mucho un elemento del paisaje de la provincia de León, que es de donde yo soy, que son las sebes. Las sebes son un elemento que ha modelado el paisaje y que era era el clásico cerramiento de las fincas, que se realizaba de una manera intencional por el ser humano y que al final generaba pues un seto vivo con muchísimos beneficios medioambientales y demás. Algún día haré alguna cosa específica también aquí en el canal de Danicultura, en el podcast de las sebes, porque es algo que es muy interesante. Pero ese tipo de cerramientos sobre todo se producían en pequeñas fincas. En pequeñas fincas que, como he mencionado en alguna ocasión en el canal del YouTube, se han ido perdiendo tanto esas pequeñas fincas como las sebes. ¿Por qué? Por la concentración parcelaria. Y os voy a dar algunos datos de por dónde van los tiros en esto de la propiedad de la tierra. Y es que esa propiedad de la tierra pues ha ido variando con el paso de los años, claro. Ha ido variando y podéis imaginaros que si había, imaginaos 10 hectáreas y en esas 10 hectáreas pues igual había 150 pequeños propietarios, pues igual ahora esas 10 hectáreas pues pertenecen solo a una persona. Esto es resumido todo mucho y caricaturizado quizás de alguna manera, pero bueno, por ahí van los tiros. Y por ejemplo os voy a dar un dato, que es que el número de explotaciones agrarias se ha reducido un 23,2%. Y claro, sobre todo han ido desapareciendo las pequeñas. Y esto es desde 1999. El periodo es 1999-2009. Sé que es de hace tiempo, pero bueno, para que os hagáis una idea. Y la superficie agrícola útil también se ha reducido, debido sobre todo al abandono de esas explotaciones y a fenómenos urbanísticos y a la recalificación de los usos del suelo. Acordaos que durante el boom inmobiliario el tema de las recalificaciones pues se dio mucho. Todo el mundo quería tener un terreno urbanizable, urbano, para poder construir. Ya sabéis en lo que acabó todo eso. Y claro, eso fue en detrimento de, digamos, las superficies cultivables. La media del tamaño de las explotaciones en ese periodo de tiempo aumentó un 18%. Y eso a mí me parece mucho. Eso lo que nos da a entender es un patrón.
que ya sabéis que los patrones también son algo muy permacultural. Y el patrón es que pasamos de pequeñas explotaciones o pequeñas fincas de mucha gente a grandes fincas y grandes explotaciones que pasaron a ser de pocas personas. Bueno, hasta ahora tenemos que hay una determinada, digamos, tipología de tierras, como hemos visto, prado, superficie forestal, otras superficies, tierras de cultivo, etc. Sin embargo, saber de quién es esa tierra, la propiedad de la misma, si bien, como digo, hay muchos estudios o hay diferentes análisis estadísticas que determinan esa estructura de la tierra y esa distribución a nivel numérico, saber concretamente de quién es la tierra no es algo tan fácil. Y es que la posesión de la tierra sigue siendo un factor de control y poder, y poner negro sobre blanco quién controla este tema, pues no ha sido algo que los poderes públicos hayan tenido muchas ganas de hacer. Eso es así. Sin embargo, indagando un poco en Internet, he logrado encontrar un estudio realizado en 2015, promovido por la Fundación Mundubat, a cargo de dos personas, Carlos Soler y Fernando Fernández. Honor y gloria para ellos, para poner negro sobre blanco sobre este asunto que realmente nos debería de importar a todos bastante, porque claro, la propiedad de la tierra es algo que, según cómo esté distribuido, puede cambiar mucho la película de un territorio. Y es curioso porque los datos, no hay muchos datos como os he dicho antes. Lo que pasa que hubo dos grandes censos agrarios que fueron con respecto a este año del 2015, que es cuando se realizó este estudio, quizás entre el 2015 y el 2024, que es cuando estamos, se haya realizado algún otro censo. No lo sé. Quizás 2019, no lo sé. Parece que hay un patrón. Pero cuando yo he recopilado estos datos, lo he hecho en base a ese estudio del 2015. Y como digo, ha habido dos grandes censos agrarios, en 1999 y en el 2009. Los datos que se recogen en este estudio, como digo, se basan en esos datos. Y este estudio saca varias interesantes conclusiones. La primera de esas conclusiones que podemos extraer de ese estudio es que las explotaciones agrarias de menos de 1 hectárea han ido desapareciendo. Eso es así y lo han ido desapareciendo. Y tras ellas, las que han seguido ese mismo camino que ha sido la desaparición, han sido las de 5 hectáreas. Es decir, en ese ecosistema, ese sistema de explotaciones agrarias, las pequeñas, las que, digamos, son la base o han sido la base de arranque de las explotaciones agrarias, son las que han ido desapareciendo. Y, digamos, lo que ha emergido, que es quizás la segunda conclusión curiosa que extraemos de este estudio, son explotaciones agrarias de hasta 500 hectáreas. Y eso, que sepáis que se considera mediana, de tamaño mediano, esa explotación de 500 hectáreas. Hay que entender las dimensiones de todo este tema de las explotaciones agrarias. Yo veo una explotación agraria de 500 hectáreas, eso me parece la inmensidad del campo, pero en este mundo eso es una explotación media. Y ese tipo de explotaciones son las que en este estudio afirman, después de haber analizado los datos de esos censos agrarios del 2009 y de 1999, son las que más abundan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Y después de estos primeros datos del estudio, ahora arrojan otro dato que ahora sí, ya nos da a entender por dónde van bien los tiros. De momento tenemos que las explotaciones pequeñas se han ido al garete
y que abundan mucho las explotaciones medianas, hasta 500 hectáreas, recordamos. Y por supuesto también hay explotaciones grandes. Pues bien, este estudio empieza a ver cada vez más presencia de sociedades mercantiles en fincas medianas y grandes, es decir, a partir de 500 hectáreas. Es decir, fondos de inversión. Y es que un dato muy significativo de cómo está distribuida la propiedad de la tierra lo encontramos en el Eurostat, el Instituto Nacional de Estadística a nivel europeo, por decirlo de algún modo. Se considera gran agricultor, a alguien que tiene explotaciones de más de 100 hectáreas. Pues bien, en España este tipo de agricultores solo supone un 5,17% del total, pero atención, es que esta minoría de terratenientes poseen el 55,11% de las superficies agrarias útiles, es decir, la gran mayoría, o no gran mayoría, pero sí la mayoría de superficies agrarias útiles las poseen un 5% de empresarios o fondos de inversión. Y eso es una concentración de mucho terreno útil, cultivable, en muy pocas manos. Pero tranquilas y tranquilos porque tenemos un índice que nos puede servir para medir el grado de concentración de la tierra. Sí, hay una herramienta para ello. Y se llama el índice Gini. Quería ser muy conciso a la hora de explicaros lo que es este índice Gini, pero justo ahora estaba consultándolo por internet y es una fórmula compleja, que hay un sumatorio x sub k más 1 menos xk, bueno, es un índice complejo, pero es un índice que lo usa habitualmente la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. Y este índice es básicamente lo que mide, pues como digo, es la concentración de la tierra, ¿no? En según qué manos y demás. El índice funciona así. Cuanto más cerca del 1, mayor acaparamiento de tierras hay en menos manos. Y cuanto más cerca del 0, indica una distribución de la tierra más equitativa. Fundamentalmente, este índice se suele utilizar pues, para países en vías de desarrollo y demás. Pero rara vez se utiliza para analizar esa concentración de tierras en países desarrollados, en Europa y sitios así. Pero en este estudio que estamos comentando, sí lo han utilizado y han hecho los cálculos. Y os voy a poner algunos ejemplos de ese índice que tiene, ese índice el que indican ciertos países. Por ejemplo, se calculó el índice Gini, en Francia, y el resultado fue 0,58. Bueno, digamos que está más o menos ahí en medio del valor, tirando un poco a mal. Después también se encuentra Polonia, y en Polonia el índice es 0,69. Así que Polonia peor que Francia. Sudáfrica pues tiene un nivel muy similar al de Polonia y nos encontramos con un dato de 0,70. Ahora nos dirigimos hasta Argentina. Os saludo, amigos argentinos, que sé que hay gente que me escucha desde allí. Y vuestro índice Gini es 0,83. Sabemos el problema que hay allí de propiedad de la tierra, esos enormes campos de soja. Bueno, es un problema muy complicado. En Brasil tienen un índice muy parecido. El índice es 0,84. Pero vamos a mirar qué pasa en España, ¿no? Venga. Y podemos pensar, ¿nos irá parecido a Francia? Pues no. Estamos peor que Sudáfrica incluso. El índice es 0,73.
pero es curioso analizar cómo funciona este índice Gini en diferentes comunidades autónomas de la geografía española. Por ejemplo, Extremadura tiene datos muy similares a los de Argentina, 0,81. Por ejemplo, otra comunidad, la comunidad que forman las regiones de Castilla y la región de León, tiene un dato Gini, un índice Gini de 0,75. Después nos encontramos a Euskadi, por ejemplo, con un 0,51. Se queda ahí. En la Comunitat Valenciana tenemos 0,46 y después está Galicia. Galicia Caníbal tiene 0,39. En Galicia todavía hay mucho minifundio y entonces la tierra está muy repartida en pequeños propietarios. Eso es evidente a nada que viajas por allí. Como digo, todos estos datos los he encontrado en este estudio que estamos comentando, que se llama Estructura de la propiedad de tierras en España, y sus autores son Carlos Soler y Fernando Fernández. Como decía antes, honor y gloria para ellos, porque no creo que fuese nada fácil hacer todo esto. Desde que se realizó este estudio, 2015, recordamos, han pasado cositas en todo el mundo y en España, por supuesto. Ya en este estudio se entreveía que los fondos de inversión cada vez empezaban a tomar mayor posición, empezaban a acaparar ya tierras. Pero claro, como digo, han pasado cosas. Y una de las cosas que están pasando últimamente, sobre todo a nivel europeo, son esos fondos Next Generation que, bueno, pues intentan pues inyectar dinero en los países, bueno, pues para favorecer ciertas cosas. Yo tengo mi opinión acerca de ellos. ¿Un rescate encubierto para los países? Bueno, no lo sé. Eso sería analizar mucho y no estoy preparado para ello. Pero lo cierto es que son unos fondos europeos que están entrando en los países a toda velocidad con la excusa o la premisa de, bueno, pues invertir en, que si energías renovables y cosas así. Al final, cuando hay tanto dinero en juego, siempre a mí me da la sensación de que acaba siendo un poco coge el dinero y corre, ¿no? A grandes rasgos todo esto. Pero claro, hay que justificar según qué cosas. Y como digo, los fondos de inversión pues estaban tomando ya en 2015 posiciones. Y ahora pues están tomando posiciones muy fuertes. ¿Cómo están tomando posiciones los fondos de inversión? Pues están comprando tierras. Están comprando tierras y es que ahora mismo los nuevos terratenientes, al menos aquí en España, son precisamente los fondos de inversión. Estos nuevos terratenientes del siglo XXI pues están comprando suelo rústico. Sí, suelo rústico que puede ser, como vimos en el análisis inicial, de diferentes maneras, pero sin ninguna duda, dentro de ese suelo rústico que se compra, hay terreno cultivable, terreno que podríamos emplear pues para alimentarnos. Y no me da la sensación de que los grandes ejecutivos de esos fondos de inversión vayan a coger la forca o vayan a coger una azada o incluso un tractor para empezar a trabajar la tierra. Creo que no. Creo que los tiros no van por ahí. Y creo que ese tipo de compras son una inversión. Creo que creen que ese suelo rústico se va a revalorizar. Y es que durante el año 2022 el incremento de transacciones de fincas rústicas se incrementó en un 20%. Es mucho incremento. A nivel económico, cualquier índice que yo creo que sobrepase el 5% ya empieza a ser grande. Pues estamos aquí hablando de un 20%. En todo esto parecen tener mucha influencia los huertos, pero los huertos solares y los fondos Next Generation de la Unión Europea. Yo creo
como os decía antes, que esta es la vieja estrategia de coge el dinero y corre. Todo esto es mi opinión, claro. Es triste, es feo y es descorazonador, quizás, a veces, pues pensar que una buena idea, que quizás sea pues unos fondos que pudiesen, pues bueno, pues reducir nuestra huella de carbono, mejorar el planeta y cosas así, da pena que al final sea una mera especulación clásica. Y da igual que sean edificios, que sean empresas tecnológicas, que sean ahora las energías renovables. Ya sabéis eso que dicen de energías renovables sí, pero no así. Y da pena porque se pretende cubrir la superficie de grandes y grandes huertos solares o molinos de viento de unas dimensiones tan grandes que ahora mismo se rompen. Si no lo sabíais, que lo sepáis. Los grandes molinos de viento se están rompiendo y no se están produciendo. Hay un problema de ingeniería y claro, hay que solucionarlo. Se pierde mucho dinero. Y da pena porque se están, digamos, perdiendo muchas tierras que podrían estarse utilizando pues para otras cosas que quizás fuesen interesantes. Yo no digo que no haya que poner energías renovables, no me malinterpretéis, por Dios. De hecho, creo que el futuro el futuro es con energías renovables, sí o también, por las buenas o por las otras. Pero quizás, como dice ese lema, renovables sí, pero no así. Y bueno, y a otros niveles que no influyen a las grandes corporaciones, a los grandes fondos de inversión, no terminé de contaros mi historia del cambio de huertos. Como os dije, yo no encontraba tierras, una finca para poder, pues eso, hacer otra vez otro huerto, en el que me veis en los vídeos del YouTube. Id a ver el vídeo, id a ver los vídeos, id a ver el canal del YouTube y así me ponéis cara, aparte de voz. Bueno, como os digo, no encontraba tierra hasta que un día, comentando esta situación con un amiguete, otro amiguete, interceptó mi conversación y me dijo, pues mi padre tiene una finca, tiene un pozo y no la está utilizando. Y entonces me la han cedido y puedo desarrollar mi actividad lúdico-festiva allí, mi huerto. Bueno, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que, bueno, si tenéis una finca y no la estáis utilizando y no vais a tener idea de utilizarla, quizás una manera de aplicar la permacultura en vuestra vida sea, bueno, pues sacando esa finca a un precio razonable en alquiler. Si no queréis perder esa propiedad, alquiladla. ¿Por qué no? Alquiladla y al final, pues estáis, si se la alquiláis a alguien que sepáis cómo va a manejar ese huerto o esa tierra, bueno, pues quizás estéis mejorando el planeta. ¿Cómo? Pues si hay una práctica beneficiosa para el planeta, pues eso es un beneficio que estáis generando vosotros desde vuestra casa. Al final cuidáis de las personas. ¿Por qué? Vosotros podéis tener otra pequeña fuente de ingresos en ese alquiler y además esa otra persona va a tener la capacidad de generar su propio alimento o sus propios pastos para los animales o lo que sea. Y por último, cubriendo la tercera de las 3 éticas de la permacultura, un reparto justo. Porque hay gente que quiere hacer cosas, tiene muchos proyectos en la cabeza, pero no tiene el terreno, no tiene las tierras. Y vosotros sí, y no vais a hacer nada. Bueno, pues ese reparto justo va a beneficiarnos a todas y a todos. Creo que ahí se desprende mucha permacultura en estas pequeñas acciones que podéis hacer sin mucho esfuerzo y que al final van a beneficiar a todas las partes.
Así que así está el tema con la propiedad de la tierra aquí en España. Y bueno, hay unas situaciones como la vivida por mí entre ese cambio de huertos que bueno, me generaron esa inquietud a la hora de saber de quién es la tierra. Porque yo la verdad es que quedé bastante alucinado con digamos, en qué pocas manos, y eso que estábamos hablando de fincas que en ningún caso llegaban a 500 hectáreas, pero sí eran unas cuantas tierras que podrían ser útiles para mucha gente, pero al final ciertos propietarios pues las tienen como oro en paño, que lo puedo entender, pero si no vas a hacer nada con ellas. Y además me decían esas personas que ni siquiera sus descendientes, sus hijas e hijos, no tenían intención de hacer nada con ellas, pues ¿por qué no compartir esa propiedad? Incluso os va a generar o les generaría unos ingresos, un beneficio a ellos y por supuesto a mí en ese caso o a otra persona que tuviese un proyecto que desarrollar en una tierra, en una finca. Me gustaría saber qué experiencia tenéis con respecto a este tema. ¿Vosotros y vosotras tenéis alguna finca en propiedad? Bueno, quizás pudieseis ponerla en alquiler o si queréis, bueno, eso, un alquiler en cualquier plataforma de anuncios que todos conocemos, ya sabéis. Pues ahí podéis tener un trato directo con la persona que os quisiese alquilar o comprar la finca para saber cuál es el proyecto que quiere desarrollar o algo así, y podríais ayudar a mejorar el planeta, porque si se va a generar una actividad biológica muy sustentable, agricultura regenerativa, etcétera, eso no os podéis ni imaginar cómo mejora el planeta. Por no hablar de cuidar de las personas que os explicaba antes, pues ya simplemente el posible alquiler que pudieseis cobrar y el reparto justo para alguien que no tiene las capacidades, pues en ese momento patrimoniales o económicas, pues le facilitaríais la vida. ¿Tenéis alguna experiencia? Hacedmelo llegar. Podéis hacérmelo llegar a través del correo electrónico sistemadanicultura@gmail.com. Y como dije antes, me gustaría empezar a recibir audios y yo os los pondría aquí en el podcast y generar un debate y hablamos un poco en diferido, pero bueno, sería interesante. ¿Qué os parece? Comentadme esto a través de un audio, ¿por qué no? Y nada, si habéis llegado hasta aquí y no habíais nunca escuchado un podcast de Dani Cultura, recordaros, si no lo escuchasteis antes, que esto nació en un canal de YouTube que os invito a que vayáis a echarle una ojeada. Además, el grupo del Telegram en el que la comunidad es muy activa, sin ser abusiva, ¿eh? No es un grupo de estos que dices, muchísimos mensajes, no lo puedo leer. Hay veces que se calienta la conversación, siempre hay con mucho respeto y a mí me enriquece. Y yo no soy mucho de grupos de WhatsApp ni Telegram ni nada. Y este es el único en el que leo todos los mensajes porque todos los mensajes me aportan algo. Os lo garantizo. Y poco más que decir. Espero que os haya gustado. Espero seguir teniéndoos al otro lado del micrófono. Espero seguir recibiendo vuestros comentarios en los vídeos del YouTube, en el canal del Telegram, los correos electrónicos y sobre todo espero que os valga la pena escucharme y ver los vídeos y os estoy súper agradecido por el tiempo que le dedicáis a Dani Cultura. Así que nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias por estar ahí. Chao.